En este vídeo, analizaremos uno de los misterios históricos más cautivadores: la supuesta conexión entre el presidente John F. El interés de Kennedy por los ovnis y su trágico asesinato. Apenas 10 días después de advertir a la NASA sobre actividades extraterrestres, JFK recibió un disparo mortal, lo que desató décadas de especulaciones y teorías de conspiración. Únase a nosotros mientras desentrañamos los acontecimientos de 1963, combinando política, exploración espacial y lo desconocido, para descubrir si hay algo de verdad en estos rumores que han intrigado tanto a académicos como a teóricos de la conspiración. John F. Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, asumió el cargo en el apogeo de la Guerra Fría, un periodo en el que la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificaba rápidamente. Kennedy no era solo un líder político. Fue un visionario que vio más allá de las luchas políticas inmediatas y vio las implicaciones más amplias de la exploración espacial para la humanidad. En un famoso discurso pronunciado en la Universidad Rice en 1962, desafió a Estados Unidos a enviar un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Esta ambición no era simplemente una declaración política, sino un testimonio de su creencia en ampliar los límites de los logros y la exploración humanos. La administración de Kennedy aumentó la financiación para la NASA y sus discursos públicos a menudo reflejaban su fascinación por el espacio y las posibilidades que ofrecía. Bajo su liderazgo, el ritmo de la exploración espacial se aceleró, capturando la imaginación del público estadounidense y del mundo. La defensa de Kennedy de la exploración espacial estuvo impulsada por una combinación de estrategia geopolítica y curiosidad genuina por el universo. Su interés por el espacio no se refería solo a aterrizar en la Luna. Abarcaba un deseo más amplio de explorar y comprender lo desconocido. Esta búsqueda de conocimiento reflejó un periodo de inmensa curiosidad y avance científico, sentando las bases para lo que se convertiría en una parte fundamental de su legado. La década de 1960 estuvo llena de informes de objetos voladores no identificados, comúnmente conocidos como ovnis. Estos misteriosos avistamientos captaron la atención del público, generando una mezcla de miedo, curiosidad y especulación en todo Estados Unidos y más allá. Los periódicos y revistas informaban con frecuencia sobre nuevos avistamientos, cada uno de los cuales agregaba capas a la creciente mitología que rodea a los ovnis. Durante este tiempo, el público en general estaba profundamente intrigado por la posibilidad de vida extraterrestre, y esta curiosidad fue reflejada por funcionarios de alto rango dentro del gobierno y el ejército. Los informes de pilotos, operadores de radar y otros testigos creíbles agregaron legitimidad a las afirmaciones de avistamientos de ovnis, lo que provocó investigaciones oficiales. Uno de esos proyectos, el Proyecto Libro Azul, fue el intento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de investigar los avistamientos de ovnis y determinar si representaban alguna amenaza para la seguridad nacional. La atmósfera de la década de 1960, impulsada por una carrera por conquistar el espacio y los misterios que encierra, creó un telón de fondo perfecto para el surgimiento de teorías relacionadas con los ovnis. A medida que crecía el interés por el espacio, también crecía la fascinación por lo que podría haber ahí fuera. Este periodo estuvo marcado por un cambio social hacia el cuestionamiento de lo desconocido, impulsado por los avances tecnológicos que hicieron que la exploración espacial pareciera estar al alcance de la mano. Mientras pasamos de la pasión de Kennedy por la exploración espacial a las acusaciones específicas de que advirtió a la NASA sobre los ovnis, es esencial comprender el contexto más amplio de la época. La emoción y el miedo a lo desconocido,
los avances tecnológicos y las implicaciones políticas convergieron, haciendo de principios de la década de 1960 una época de asombro y aprensión. En medio del fervor por el espacio y los ovnis, emerge una pieza particularmente intrigante del rompecabezas. Una supuesta advertencia emitida por el presidente Kennedy a la NASA sobre los ovnis. Los teóricos de la conspiración afirman que apenas unos días antes de su asesinato, Kennedy expresó su preocupación por las actividades ovnis a los funcionarios de la NASA, instando a la transparencia y a compartir información relacionada con los ovnis con la Unión Soviética para evitar malas interpretaciones y posibles conflictos. Esta afirmación se basa principalmente en un documento clasificado, a menudo citado por entusiastas, que supuestamente capta el interés de Kennedy en fomentar la cooperación con la URSS en avistamientos mutuos de ovnis durante la Guerra Fría. La autenticidad y el contenido de este documento son objeto de acalorados debates tanto entre académicos como entre teóricos de la conspiración. Mientras que algunos argumentan que significa el enfoque proactivo de JFK hacia fenómenos desconocidos, los escépticos cuestionan su validez, señalando la falta de evidencia concreta y la naturaleza secreta de la documentación gubernamental de la época. La intriga de esta narrativa reside no solo en el contenido de la advertencia, sino también en el momento en que se produjo. La proximidad de esta supuesta comunicación con el asesinato de Kennedy alimenta la especulación. ¿Fue la búsqueda de transparencia por parte de Kennedy sobre los ovnis una amenaza para elementos más profundos y oscuros dentro del aparato de seguridad nacional? El tema del secreto es fundamental cuando se analiza la intersección de los ovnis y la política gubernamental durante la década de 1960. La postura oficial del gobierno de Estados Unidos sobre los ovnis fue de rechazo escéptico, a pesar de numerosos informes y el interés público. El proyecto Libro Azul, que mencionamos anteriormente, era el programa de la Fuerza Aérea encargado de investigar los avistamientos de ovnis. Oficialmente, concluyó que la mayoría de los avistamientos fueron identificaciones erróneas de fenómenos naturales o aeronaves convencionales, y ninguno constituía una amenaza para la seguridad nacional. La terminación del proyecto Libro Azul en 1969 no puso fin a la especulación pública ni a las teorías de conspiración. Muchos creían que el proyecto era simplemente una fachada para pacificar al público mientras el gobierno continuaba investigando y ocultando la verdadera naturaleza de los encuentros con ovnis. Esta creencia se vio reforzada por informes de personal y funcionarios militares retirados que luego presentaron afirmaciones de que el gobierno tenía pruebas de visitas extraterrestres que deliberadamente se ocultaron al público. Este telón de fondo de escepticismo y secretismo prepara el escenario para comprender el clima cultural y político de los años 60. El manejo secreto de la información ovni por parte del gobierno contribuyó a una creciente desconfianza en las instituciones públicas, un sentimiento que solo se vio amplificado por el impactante asesinato de un presidente que era visto por muchos como un faro de transparencia y progreso. Mientras avanzamos en la narrativa, las conexiones, por tenues y especulativas que sean, entre el asesinato de JFK y su postura sobre los ovnis y la transparencia continúan generando debate. ¿Hubo realmente un vínculo o se trata de otra capa de mito en el complejo legado de JFK? A medida que nos acercamos al sombrío aniversario del 22 de noviembre de 1963, la línea de tiempo se vuelve crucial para comprender el contexto del asesinato de JFK. Los 10 días previos a este evento estuvieron marcados por una importante actividad política y apariciones personales del presidente Kennedy. Estuvo involucrado en la planificación continua de la campaña presidencial de 1964 y participó en discusiones políticas clave que incluían derechos civiles y relaciones internacionales.
La agenda de Kennedy estaba llena de viajes, incluido un viaje crucial a Texas diseñado para unificar al Partido Demócrata y reunir apoyo para su reelección. Este periodo no solo estuvo ocupado, estaba cargado de tensión. El presidente enfrentó múltiples amenazas y advertencias, algunas relacionadas con sus políticas y otras simplemente debido a la atmósfera volátil de la década de 1960. Los informes del FBI y del Servicio Secreto insinuaban las peligrosas corrientes subterráneas, pero Kennedy siguió comprometido con sus deberes y siguió adelante con sus compromisos públicos. El significado de estos últimos días es profundo. Representan a un líder plenamente comprometido con su país y sus problemas, sin darse cuenta de que cada paso lo acercaba a un final trágico. Subraya la conmoción y la agitación que siguieron a su asesinato, mientras la nación lidiaba con la repentina pérdida de su carismático líder. La yuxtaposición de su liderazgo activo con lo abrupto de su muerte realza la narrativa de pérdida y confusión. Ese fatídico día en Dallas, la secuencia de acontecimientos se desarrolló rápidamente. Mientras la caravana de Kennedy pasaba por Dealey Plaza, se escucharon disparos, un momento capturado con doloroso detalle por la película Zapruder y numerosos relatos de testigos presenciales. El presidente fue declarado muerto poco después, en el Parkland Memorial Hospital. Este acontecimiento no solo sorprendió a una nación, provocó conmociones en todo el mundo y marcó un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Las consecuencias inmediatas fueron una confusión de actividad. El vicepresidente Lyndon B. Johnson prestó juramento como presidente a bordo del Air Force One, una transición simbólica de poder en circunstancias extraordinarias. La nación se lamentó y se produjo un estado de profunda reflexión nacional. Personas de todas las edades y procedencias se preguntaron cómo un líder tan querido podía ser apresado de manera tan abrupta y en circunstancias tan misteriosas. El asesinato de JFK ha sido analizado desde innumerables ángulos, desde el relato oficial proporcionado por la Comisión Warren, que concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo, hasta varias otras teorías que sugieren una conspiración más amplia. Este trágico evento sigue siendo un punto focal para las discusiones sobre transparencia, confianza y verdad en los tratos gubernamentales, temas que resuenan con la parte anterior de nuestra narrativa sobre las supuestas interacciones de JFK con la NASA y su interés en los ovnis. Mientras avanzamos, analizaremos el torbellino de teorías de conspiración que surgieron después de la muerte de Kennedy, vinculando su asesinato con su supuesta postura sobre la transparencia de los ovnis y su impulso para la cooperación con la Unión Soviética. Estas teorías continúan desafiando la narrativa oficial, invitándonos a cuestionar lo que sabemos y buscar verdades más profundas. Tras el asesinato del presidente Kennedy, comenzaron a surgir multitud de teorías de conspiración que ofrecían explicaciones alternativas a la versión oficial proporcionada por la Comisión Warren. Entre estas teorías, algunas sugirieron que el asesinato de Kennedy estaba relacionado con su deseo de transparencia sobre los ovnis y su presión por relaciones más estrechas con la Unión Soviética en relación con el espacio y los objetos voladores no identificados. Estas teorías proponen que su postura progresista podría haber amenazado ciertos intereses poderosos dentro del complejo militar industrial y de entidades gubernamentales secretas. Examinó la variedad de estas teorías, examinando los motivos que diferentes grupos, desde organizaciones gubernamentales hasta adversarios extranjeros, podrían haber tenido para querer que Kennedy se fuera. Si bien los historiadores y académicos tradicionales descartan la mayoría de estas teorías por carecer de evidencia sustancial, han encontrado una audiencia persistente. La discusión aquí enfatiza el pensamiento crítico y el examen de las fuentes, alentando a los espectadores a discernir entre hechos fundamentados y narrativas especulativas.
El atractivo de estas teorías de conspiración también ilustra un fenómeno social más amplio: la desconfianza en las narrativas oficiales y el atractivo de una verdad más compleja y oculta detrás de importantes acontecimientos históricos. Este escepticismo no se refiere solo al asesinato en sí, sino que refleja dudas más amplias sobre la transparencia y la honestidad gubernamentales, temas que hacen eco de las propias preocupaciones de JFK sobre el secreto y el derecho del público a saber. Tras la muerte de Kennedy, la NASA continuó su misión de llevar un hombre a la Luna, logrando este objetivo en 1969. Pero el panorama de la investigación OVNI y las políticas públicas con respecto a los fenómenos extraterrestres experimentó cambios sutiles. Bajo el escrutinio y el escepticismo que siguieron al asesinato, el enfoque del gobierno de Estados Unidos hacia los ovnis se volvió aún más cauteloso y reservado. El cierre del proyecto Libro Azul en 1969 marcó el fin oficial del compromiso público de la Fuerza Aérea con las investigaciones OVNI, empujando gran parte de la conversación hacia el ámbito de la especulación y los canales no oficiales. Explora cómo el asesinato de Kennedy afectó las políticas y revelaciones públicas posteriores sobre ovnis. A pesar de una disminución de las investigaciones oficiales, el interés público por los ovnis no disminuyó, más bien, evolucionó, y los creyentes e investigadores se volvieron más organizados y vocales. La renuencia del gobierno a brindar transparencia a menudo se ha visto como una validación de teorías de conspiración de que las agencias ocultan evidencia de contactos extraterrestres. El legado del interés de JFK por el espacio y la transparencia ha seguido influyendo en la forma en que las agencias manejan cuestiones de seguridad nacional y curiosidad científica. Su visión de un enfoque cooperativo internacional para la exploración espacial y los fenómenos OVNI contrasta marcadamente con las estrategias más cautelosas adoptadas más tarde, lo que refleja un cambio en la forma en que se percibía y criticaba el secreto gubernamental en la era posterior al asesinato. El interés por los ovnis y el legado de la presidencia de John F. Kennedy están entrelazados de maneras que siguen resonando en la cultura y la política estadounidenses. La defensa de JFK de la exploración espacial y su desafortunado asesinato han dejado una huella duradera en la forma en que se ven estos temas. Sus visiones progresistas sobre la transparencia y la cooperación, especialmente en el ámbito de lo desconocido, han inspirado a generaciones a reflexionar sobre las posibilidades de lo que hay más allá de nuestro planeta. Examina cómo el legado de Kennedy ha influido en los enfoques gubernamentales posteriores hacia el espacio y lo desconocido. Destaca la continua fascinación del público tanto por JFK como por los ovnis, mostrando cómo este interés ha permeado la cultura popular a través de libros, películas y televisión. El perdurable misterio que rodea su asesinato y las conexiones especulativas con la revelación de ovnis no han hecho más que alimentar este fenómeno cultural, manteniendo viva la visión de JFK en la memoria y la imaginación del público. El auge de Internet y los medios digitales ha dado nueva vida a las teorías de conspiración de JFK y a los debates sobre ovnis, permitiendo a personas de todo el mundo compartir información, debatir y colaborar en la búsqueda de la verdad. Esta conectividad ha transformado la forma en que exploramos estos temas, convirtiéndolos en una conversación global que trasciende las fronteras nacionales y el control gubernamental. Mientras concluimos, reflexionamos sobre los temas interconectados de la presidencia de JFK, su asesinato y la intriga actual en torno a los ovnis. Esta narrativa no trata simplemente de acontecimientos históricos, sino también de la búsqueda humana más amplia de conocimiento y comprensión frente a lo desconocido. La historia de JFK y su conexión con los ovnis nos desafía a pensar críticamente sobre el pasado y nos anima a cuestionar lo que aceptamos como la verdad definitiva. Nos queda reflexionar sobre las implicaciones del secreto,
El poder y la búsqueda del conocimiento. La historia de JFK nos insta a permanecer curiosos, escépticos y vigilantes mientras continuamos explorando lo vasto desconocido, ya sea en las profundidades del espacio o en las complejidades de la historia humana. Si bien es posible que nunca tengamos todas las respuestas, el viaje de descubrimiento y las preguntas que hacemos a lo largo del camino son vitales para mantener vivo el espíritu de exploración. Esta exploración del impacto de JFK en las políticas de la NASA y los ovnis, junto con su legado más amplio, demuestra cómo el pasado continúa influyendo en la comprensión presente y las posibilidades futuras. Nos invita a seguir haciendo preguntas, buscando la verdad y explorando lo desconocido con el mismo fervor que caracterizó tanto la presidencia de Kennedy como la imaginación del público sobre lo que hay más allá de nuestro mundo.